Sueña, pero no te duermas. Hola, bienvenido al episodio número 17 del podcast Sueños que Despiertan. Y en el episodio número 15 te contaba acerca de cómo la vida me fue llevando a diferentes procesos y a conectar con diferentes herramientas de sanación, a conectar con diferentes personas, con diferentes métodos, con técnicas muy diferentes entre sí, pero que finalmente todas te llevan adentro, a explorar tu mundo interno, porque realmente donde se encuentran todas las respuestas es dentro. Pero ya lo decía alguna vez algún sabio, algún maestro, el camino más largo que vamos a hacer los seres humanos, o el viaje más largo que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida, es ese viaje que va a ser de la cabeza al corazón. Y entonces te contaba cómo a lo largo de todos esos años y cómo mi búsqueda en el camino de la sanación empezó desde muy joven, desde la edad de 15 años. Obviamente, si ya has escuchado mi historia, incluso antes de los 15 años yo ya estaba en un camino espiritual sin saberlo. Yo fui catequista muy pequeña, estaba muy profundamente conectada con la religión católica. Hoy en día soy creyente, creo absolutamente en Dios, absolutamente también creo en la Virgen, en las vírgenes, creo en muchas cosas, pero principalmente mi fe está puesta en Dios, y soy muy creyente de la Virgen de Guadalupe, porque aparte he tenido muchas manifestaciones a lo largo de mi vida de ella. Y también soy muy creyente de los ángeles, y pues también de alguna manera he podido conectar con el conocimiento de otras religiones, o con otras filosofías, por ejemplo como el budismo, y la verdad es que estoy abierta, o sea, soy creyente. Sin embargo, hoy no puedo decir que soy religiosa, porque hoy no creo mucho como en el tema de las religiones. Sin embargo, creo que Dios y la divinidad y la existencia y todo lo más sagrado no está peleado con nada. El Dios en el que yo creo abraza todo, lo contiene todo, lo une todo y lo ama todo. Entonces, pues te decía que desde muy chica siempre estuve conectada como con cosas luego así como bien locochonas. Yo veía luego como mi abuelita iba a que le leyeran las cartas, y a veces me llevaba a mí, yo la acompañaba. Obviamente cuando yo era niña pues no me leían las cartas, pero yo recuerdo perfectamente que yo iba y yo veía cómo eran esos lugares a donde ella le leían las cartas, y esta señora que tenía un altar donde me llamaba mucho la atención, porque la señora tenía como una iglesia, era como una iglesia, y como que le construyeron como una especie, era como una casita de muñecas, pero era una iglesia de madera, como a escala, y en el fondo de esa casita de madera tenía una cruz, y tenía una cruz con el Maestro Jesús, y en su altar tenía otro crucifijo, y me llamaba mucho la atención que ella tenía una imagen como de Jesús, pero rodeado como por un arco iris, y recuerdo mucho como las cositas estas de que le dicen los milagritos. Ella tenía un crucifijo con un Cristo que tenía como una especie de túnica de color morado, y tenía colgados con seguritos muchos
como muchas de estas cosas seguritos, tenía corazones, tenía piernitas, tenía manitas, tenía muchas cosas. A mí me llamaba mucho la atención cuando iba a ver todo lo que tenía, ¿no? Y mi abuelita iba a que le leyeran las cartas, y también mi mamá, y a veces mi abuela llevaba personas a la casa a que hicieran limpias, a que hicieran rezos, o sea, como que todo el tiempo yo estuve conectada mucho como con ese mundo muy místico, como con todo este mundo como del curanderismo y de las personas hierberas y sí, como con todo este mundo que antes no se hablaba mucho, se hacía como mucho por debajo del agua, pero yo crecí con eso. Incluso mi mamá y mi abuela en varias ocasiones me llevaron con varias personas que canalizaban como a los espíritus de algunos santos o de algunos otros seres, y a través de esas canalizaciones hacían sanaciones a las personas. Y recuerdo que mi mamá, cuando yo estaba enferma, me llevaba con estas personas para que me curaran y para que me canalizaran. Recuerdo la última vez que me llevó con un señor, era un señor que sanaba con rosas, y él canalizaba el espíritu de un santo que ahorita la verdad es que no me acuerdo quién era. Pero así, como que yo todo el tiempo crecí mucho con eso, pero nunca llegué a pensar que ya estando más adulta fuera algo que iba a marcar mi vida, ¿no? Y bueno, conforme fui creciendo y fui conociendo pues también la historia de mi vida y de mi familia, sobre todo de mi linaje por parte de mi mamá, de mi madre, porque pues es de quien más tengo información, y bueno, pude irme dando cuenta que traemos un linaje de mujeres curanderas, de mujeres que fueron parteras, que fueron hierberas, y pues incluso de mujeres que fueron brujas, ¿no? Pero brujas, muy brujas. Y conforme fui creciendo, pues fui conociendo estas historias y como que de alguna manera, ya ahora más adulta, dije, claro, con razón, siempre estábamos como muy conectados con ese mundo, ¿no? O sea, yo particularmente, pues siempre, como les decía, nunca estuve como peleada, o la religión que yo profesaba en el momento, que era el catolicismo, nunca estuvo peleado con todas estas prácticas, porque realmente todo esto que nosotros hacíamos, o eso que yo en algún momento vi que hacía mi abuela, mi abuelo, mi madre, siempre era como para ayudarse a sí mismas. O sea, nunca era como para dañar a nadie ni nada, siempre era como para ayudarse a sí mismas, para sanar, para buscar estar mejor, para sanar problemas como del alcoholismo, enfermedades y situaciones luego ahí también como con temas de hechicería y de brujería y así, pero siempre era como la búsqueda de ayudar para estar mejor, nunca como con la intención de hacerle daño a nadie ni nada. Y era como un mundo que a mí me fascinaba, pero al mismo tiempo pues era algo que yo respetaba muchísimo, porque pues lo desconocía, ¿no? O sea, yo veía a esas personas que curaban, que trabajaban con hierbas, que hacían limpias, que leían las cartas, y yo las veía así como wow. Para mí era como de mucho respeto. Y pues yo no estaba peleada con eso, y lo veía con mucho respeto, y también lo veía como algo natural y normal de la vida. Y pues mi mamá y mi abuela, mi abuelo, siempre, hasta la fecha, mi mamá, pero mis abuelos siempre fueron personas bastante religiosas, de ir a misa todos los domingos. Por ejemplo, pues mi abuelo también viene de un linaje muy así de curanderos o de brujas y de todo esto, y él siempre fue una persona muy religiosa.
todos los domingos, desde que yo tenía uso de razón, nunca faltó a misa. Él rezaba el rosario todos los días, si no me equivoco, 2 veces al día. O sea, él no estaba peleado con nada. O sea, él podía trabajar con estas cosas, ir a que le ayudaran cuando necesitaba ayuda y seguir profundamente conectado con Dios y con su religión. Y la verdad es que yo crecí así, o sea, yo también crecí así, nunca lo vi separado y nunca lo vi mal, porque realmente pues nunca fue para dañar a nadie, sino al contrario, ¿no? Para ayudarnos a nosotros como familia y para ayudarnos cuando estábamos enfermos o algo. Por ejemplo, cuando sucedían cosas fuertes, mi abuela nos curaba de espanto. Ella sabía curarnos, sabía rezar. Cuando nos curaban la panza, del empacho, o sea, todas ese tipo de cosas. El saber remedios, el saber plantas, qué plantas tomar, qué tés preparar. Como todas esas cosas a mí siempre me llamaron mucho la atención y siempre crecí conectada con todo ese mundo. Entonces te decía que pues yo desde muy chica estaba en relación con esto y pues a los 15 años, si no me equivoco, creo que fue la primera vez que a mí como tal me llevaron a que me hicieran una lectura de cartas y la verdad es que fue bastante acertado. Supieron muchas cosas, la persona que me leyó las cartas me dijo muchas cosas acerca de mí, a pesar de que hoy yo no creo en el tarot adivinatorio. Yo soy más como de creer que todos los días nosotros vamos creando nuestro destino y nuestro futuro en base a las decisiones y a las acciones que vamos haciendo en el momento presente. Sin embargo, también creo que sí hay ciertas cosas muy marcadas en el destino que es inevitable que no sucedan, ¿no? Pero bueno, te digo que andaba muy conectada con ese mundo y pues realmente desde muy joven yo empecé mi búsqueda. Una vez que empecé a entrar como en el mundo del holístico, de las terapias, de la sanación, no paré de estudiar, o sea, estaba en un curso, estaba en otro, me gustaba aprender hasta la fecha, me gusta aprender muchas cosas, pero a mí me llamaba mucho la atención como todo el mundo de como todo lo invisible, como todo lo paranormal, como todo el mundo como de los espíritus, porque como te decía, yo siempre conectaba como con esos seres, aunque no eran para nada luminosos, pero me llamaba mucho como la atención aprender y entender por qué sucedían esos fenómenos, por qué asustaban, por qué se aparecían, por qué seguían aquí aunque ya hubieran trascendido, por qué se le aparecían a ciertas personas, por qué iban y me molestaban, por qué me asustaban, por qué sucedían todas esas cosas. O sea, siempre quise entender por qué me pasaba eso y cómo podía protegerme, ¿no? Porque pues obviamente también recibía muchos ataques y tuve muchas veces situaciones muy, muy complejas y muy terroríficas. Entonces me llamaba mucho la atención todo ese mundo como de fantasmas y de lo místico y de lo mágico, pero principalmente porque quería tener respuestas y porque quería ayudarme a mí también ante todas las cosas que me pasaban. Entonces te contaba que bueno, ya había pasado mucho tiempo, ya para esta edad, pues yo ya llevaba muchísimos años en ese mundo, recibiendo terapias, haciendo 1000 cosas y también yo estudiando cosas, muchas de forma autodidacta, porque como te digo, a mí me gusta mucho me gusta leer, investigar, pero sí fue pues también invertí gran cantidad de dinero y también gran cantidad de tiempo
en estudiar muchas cosas, en pagar escuelas, en pagar maestros, en pagar cursos, talleres, clases, viajes. Y como te decía, lo que sí puedo decir que tuvo un antes y un después en mi vida, porque hubo muchos movimientos, pero movimientos muy contundentes fue cuando viajé a Tijuana y me hice esta regresión a vidas pasadas, que hoy sé que pues más que ser vidas pasadas es como una vida, como con un ser superior, con mi yo superior, ese ser que está conectado con todas mis vidas, presentes, pasadas, futuras, y a través de esa conexión pude obtener información que en definitiva me transformó la vida. Y una de esas claves que me dio mi propio ser, porque yo soy de la idea de que pues obviamente existen toda clase de seres y de espíritus en este mundo y en este universo y en este multiverso, pero siempre he sido de la idea como de conectar conmigo misma, ¿no? Y de obtener esas respuestas de adentro de mí misma. Obviamente hay muchas situaciones donde también hay otros espíritus y otros seres más avanzados, más evolucionados, con otros conocimientos que pueden venir a ayudarnos, como por ejemplo el tema de los ángeles, los arcángeles, o los seres, los maestros ascendidos y pues los maestros iluminados y muchos otros seres, ¿no? Pero al menos estoy 100% segura que esta información me la dio mi propio ser desde ese lugar donde está conectado con Dios, con la divinidad, con la esencia. Y entonces te decía que el mensaje que me dio el ser fue que buscara la ayahuasca, pero yo no sabía qué era eso. Entonces, cuando terminé la sesión y que tuve la confirmación en aquel café donde vi la imagen que yo había visto unas horas antes en la regresión, dije, aquí tiene que haber algo de cierto, ¿no? Entonces, cuando regresé del viaje me puse a investigar qué era la ayahuasca. Si ustedes están aquí, me imagino que más de alguno ya habrá escuchado, conocerá qué es la ayahuasca. En pocas palabras, bueno, la ayahuasca es un brebaje. Es un brebaje que su origen es de la selva amazónica. Hay registros y hay información que este brebaje se viene consumiendo y trabajando aquí en el planeta hace aproximadamente unos 5,000 años. Incluso es todavía mucho más antiguo que Cristo, que el Maestro Jesús, porque más o menos se han encontrado registros, hay información de que hace 5,000 años ya se trabajaba con la ayahuasca. Es un brebaje que se obtiene con una liana y una planta que ambas crecen en la Amazonas, en la Amazonía, tanto en la parte de la Amazonía de Perú, de Colombia y de Brasil. Es una mezcla de dos plantas que se cocinan durante varios días y varias noches al fuego súper vivo y súper ardiente durante día y noche hasta conseguir una especie de una bebida un poco espesa de color marrón muy oscuro, casi negro, con un sabor bastante fuerte. Bueno, lo que hace la ayahuasca es que una vez que tú tomas el brebaje, entras en un estado expandido de la conciencia. No es un estado alterado, porque no altera nada. Lo único que hace el brebaje es que expande tu conciencia. Es como si ahorita tú solamente tienes visión de lo que estás pudiendo ver enfrente de ti y un poco a los lados y un poco abajo y un poco arriba. Cuando tú tomas ayahuasca, lo que sucede es que
como si tuvieras ojos en una periferia de 360 grados. Puedes ver hacia todas las direcciones estando en una sola posición, pero además también esto se extiende en el tiempo, no solamente en este momento, sino en el tiempo. Es como si se abriera una pantalla dentro de tu cerebro que te permite ver principalmente historias acerca de tu pasado. ¿Por qué tu pasado? Porque obviamente cuando tú recurres a la ayahuasca es porque necesitas sanar, porque quieres trabajar algo. Y generalmente venimos enfermos de todas las cosas que venimos arrastrando desde nuestro pasado. Entonces lo que sucede es que expande tu conciencia a un punto donde puedas obtener visión, o donde puedas recordar, o donde puedas conectar con sucesos a lo largo de tu vida que hoy te han traído o te tienen como te tienen en el momento presente. Entonces, pues es un brebaje, es una medicina sagrada, es una medicina ancestral que, te digo, los pueblos originarios, los chamanes, los curanderos, los maestros, los abuelos, la han venido trabajando desde hace aproximadamente 5,000 años y es un brebaje y una bebida, un remedio con el que ellos se han sanado desde hace todos esos años, ¿no? Es una planta maestra, es una planta que sana, es una planta que enseña principalmente. Nos enseña de dónde viene o el origen de nuestras enfermedades y de todas nuestras situaciones. Y obviamente al conocer de dónde viene todo eso que estamos padeciendo, pues se vuelve mucho más fácil poder sanar, ¿no? Y bueno, este ya es un tema más complejo, pero te decía que, bueno, me metí a investigar y la verdad es que me metí pues a internet, obviamente, y empecé a encontrar información bien chafa, pero que en su momento, pues al yo no conocer nada, me la creí y me empecé a llenar de mucho miedo y de muchas dudas. Y dije, no, pues esto no puede ser bueno, ¿no? Porque aparte también me puse a ver muchos videos en YouTube y había mucha gente, incluso hoy en día hay mucha gente que habla mal de la medicina. Pero pues la verdad es que sí me llené de mucha desinformación y me empezó a dar mucho miedo. Y lo dejé, dije, no, pues no me voy a meter en esto, o sea, sí me había metido ya en muchas cosas, pero dije, esto sí como que no, esto ya está fuera de mis manos y no quiero que vaya a pasar algo negativo, ¿no? Y lo dejé. Entonces aproximadamente pasó, pues casi, ¿qué diría? Que casi pasó un año y esta señora de Argentina volvió a venir a México a ofrecer un taller. En esta ocasión fue un taller grupal y ese taller lo hizo en la Ciudad de México y fui a este taller y estando en ese taller conocí a una persona que por azares del destino ella me empezó a platicar como, o sea, sin que yo le mencionara nada, me habló de la ayahuasca. Entonces cuando ella me habló de esto yo dije, ¿qué está pasando? Y ella me empezó a contar que ella hacía poco tiempo que había vivido una experiencia con esta medicina, que había venido un taita, o sea, un chamán de Colombia, y había tomado medicina de la ayahuasca con él y había tenido una experiencia bastante sanadora y transformadora y me habló ella de esto y me lo recomendó y le empecé a contar mi historia con la regresión y le dije cómo mi propio ser me había avisado y me había dicho que buscara información, pero la verdad es que pues yo me puse a buscar en internet y todo lo que hablaba internet era negativo y pues aparte no había nadie que yo conociera que pudiera recomendarme una persona confiable para poder tomar este remedio, ¿no? Pero curiosamente me tocó nuevamente hacer un viaje, volver a hacer como un trabajo de ir en búsqueda de algo
para poder conectar con una persona que me iba a recomendar con alguien que era de confianza para poder recibir esta medicina, porque también sé que pues obviamente es algo muy, muy delicado, en el sentido de que sí hay que tener cuidado a dónde, con quién estamos haciendo este tipo de ceremonias, ¿no? Entonces ella me dijo que ella conocía a este abuelo, a este chamán que venía de Colombia, y pues que me pasó sus datos. De hecho me pasó sus datos y me dijo, pues si quieres escríbele, es bastante accesible y ponte de acuerdo con él. Y bueno, me la pensé todavía un rato, pero definitivamente sí o sí en mi interior estaba todo el tiempo como el llamado, y tenía la curiosidad de escribirle y de contactarlo y pues de probar a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, por cosas de la vida y del destino, y de hacerle también caso a ese llamado, pues yo ya tenía su número y le escribí. El señor bastante amable me contestó y me puso en contacto con otra persona, y pues en su momento la verdad es que a mí solamente me dijeron que tomara medicina con él, con el chamán, con el abuelo que venía de Colombia, y con nadie más. Con la única persona con quien me recomendaron abrirme a hacer una ceremonia era con él, y pues después de hablar con varias personas y hay varias situaciones, pude ponerme de acuerdo con el taita, con el chamán. Incluso me ofreció y me dijo que si juntaba un grupo de gente, él venía hasta mi ciudad y él nos hacía la ceremonia aquí. Y bueno, pues realmente yo era completamente nueva en todo, absolutamente todo lo que tuviera que ver con ayahuasca, con ceremonias, con ese tipo de ceremonias ancestrales. Y pues la verdad es que pues iba con muchos nervios y con mucho miedo. Lancé la publicación, lancé la invitación, y la verdad es que hubo varias personas que se animaron y pues abrimos la fecha, abrimos la posibilidad, y toda la vida, el universo, Dios, la existencia, la medicina, los espíritus, nuestros propios corazones, todo se alineó para que tuviéramos nuestra primer ceremonia de ayahuasca. Y sí te puedo decir que pues más allá de cualquier cosa que se pueda decir, hacer, opinar, publicar, pensar, creer, en un instante o en un inicio, como te contaba, a mí mis perritos fueron mis salvavidas y fueron quienes me ayudaron a mantenerme con vida y con deseos de seguir. Pero definitivamente la ayahuasca vino a revolucionar toda mi vida, y jamás nunca en mi existencia soy fiel creyente de la vida pasada, y también creo que después de esta vida hay algo más, y estoy absolutamente convencida que nunca va a volver a ser nada igual después de la ayahuasca. O sea, es una transformación absoluta meterte en procesos honestos y verdaderos de sanación con esta medicina. Obviamente sí es una medicina de bastante respeto, es una medicina bastante fuerte, bastante dura,
pero es una medicina al mismo tiempo súper amorosa y definitiva para quien sí quiere hacer un cambio en su vida, ¿no? Sí creo que la ayahuasca, la medicina es para todos, pero quizá no todos son para la ayahuasca. Aún así, bueno, yo hoy en día estoy convencida que la medicina, la ayahuasca es Dios, y no hay nadie a quien Dios le pueda hacer daño, ¿no? Como cuenta alguna leyenda acerca de la medicina, la historia que alguna vez a mí me contó el taita, el que nos dio la ceremonia, el taita que venía de Colombia, dice que ellos alguna vez, sus mismos ancestros, así tras generaciones, se fueron contando la historia de que hubo un tiempo donde Dios vivía aquí en la tierra y caminaba entre todos como cualquier persona, pero llegó un momento donde él tenía que abandonar la tierra porque tenía que ascender al cielo, tenía que ir a hacer otras cosas, y él sabía que en el momento en el que él ascendiera al cielo y dejara de caminar sobre la tierra, la humanidad se olvidaría de él y se desconectaría de él, y se olvidaría de que existe, de que él es el gran creador, el gran padre y madre de toda la existencia. Pero él, para no interferir o no violar el regalo más grande que nos dejó, que es el libre albedrío, o sea, la capacidad de elegir y de decidir qué queremos hacer en todo momento, en su infinito amor, él caminando sobre la tierra alguna vez por ahí, por el río, por la selva amazónica, soltó algunos de sus cabellos como simbolismo de que algún día esos cabellos darían una flor, darían una planta, un fruto, el cual, cuando los hombres bebieran de esa planta y de ese fruto, iban a recordar quién era Dios, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y obviamente quien iba a tomar esa planta pues iba a ser por decisión propia, teniendo siempre la libertad de poder decidir, pero esa fue su promesa, de no abandonarnos por completo, de no irse por completo y de dejarnos algo que pudiera recordarnos quién es Él, dónde está y para qué está. Y para eso es la ayahuasca. Por eso no es casualidad que si ustedes se ponen a investigar y buscan una foto de cómo es la ayahuasca parecen cabellos enredados, cabellos trenzados. La ayahuasca es una liana que crece ahí en la selva, y esto hablan nuestros ancestros, que Dios dejó sembrados sus cabellos a modo de que algún día todos íbamos a necesitar beber de ese remedio para poder recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y bueno, hoy voy a dejar esta historia aquí. Ya más adelante te voy a contar cómo fue mi primera experiencia con la ayahuasca. Y bueno, ojalá que te esté gustando, que te esté contribuyendo de alguna manera a mi historia. Y pues solo quiero dejarte ese mensaje, que sea lo que sea que estés viviendo, confía en tus herramientas, confía en tu corazón, cree en ti y ábrete a la posibilidad de que Dios pueda traer a tu vida eso que tú más necesitas. Si es que estás atravesando un proceso de dolor, de enfermedad, de duelo, sea cual sea el proceso duro o difícil que estés viviendo, llama a Dios y invítalo ahí a tu corazón y permite que sea Él quien te traiga a tu vida eso que más te va a hacer bien a ti.
Y no pierdas la esperanza, nunca. Todo tiene solución. Y pues si no tiene solución también, de nada sirve estar preocupados. Confía en ti, confía en la vida y confía en Dios. Lleva tus manos a tu corazón y desde ahí pídele eso que tanto necesitas. Te dejo un gran abrazo lleno de mucha medicina, de mucho amor y de mucha luz. Gracias por haber estado y escuchado hasta este momento.